El surgimiento del capitalismo jugó un papel fundamental en el ascenso de las potencias mundiales y el establecimiento de un dominio global. En este vídeo, exploraremos los primeros países que se convirtieron en potencias mundiales con el advenimiento del capitalismo. Uno de los primeros países en ascender como potencia mundial con el advenimiento del capitalismo fue la República de Venecia. Situada en lo que hoy es la Italia actual, Venecia surgió como una fuerza dominante en las rutas comerciales del Mediterráneo durante la Edad Media. Los venecianos capitalizaron su ubicación estratégica y establecieron un vasto imperio comercial, comercializando bienes de Oriente como especias, seda y metales preciosos. La riqueza generada por este comercio permitió a Venecia convertirse en una potencia financiera y marítima. Otro país que llegó al poder con el inicio del capitalismo fue Portugal. Mientras las naciones europeas buscaban establecer rutas comerciales directas con Asia, Portugal tomó la iniciativa en la exploración y la navegación marítima. Exploradores portugueses como Vasco da Gama rodearon con éxito el Cabo de Buena Esperanza y llegaron a la India, estableciendo lucrativas redes comerciales que trajeron inmensa riqueza y poder al país. El imperio colonial de Portugal se extendió por África, Asia y América del Sur, solidificando su estatus como potencia mundial. Pasando a la República Holandesa, también conocida como Países Bajos, este pequeño país europeo logró avances significativos en las primeras etapas del capitalismo. Los holandeses desarrollaron un sistema comercial altamente eficiente y organizado que dominó el comercio global en el siglo XVII. Uno de los actores clave en la historia de éxito holandesa fue la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la primera corporación multinacional del mundo. El dominio de la empresa en el comercio, particularmente en las Indias Orientales, aportó una enorme riqueza a la República Holandesa, y la estableció como una formidable potencia mundial. No se puede pasar por alto el ascenso de Inglaterra como potencia mundial con el advenimiento del capitalismo. A medida que la revolución industrial se afianzó, los avances tecnológicos de Inglaterra y el extenso imperio colonial la impulsaron a la vanguardia de los asuntos globales. Las posesiones coloniales británicas, como India, América y partes de África, proporcionaron vastos recursos y sirvieron como mercados lucrativos para los productos ingleses. La Marina del Imperio Británico también aseguró su dominio en el comercio global y consolidó su estatus como potencia mundial. Por último, no podemos ignorar las contribuciones de España al desarrollo temprano del capitalismo y del estatus de potencia mundial. Durante la era de los descubrimientos, exploradores españoles como Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes se aventuraron en territorios inexplorados, estableciendo vastos territorios coloniales en América y Asia. La afluencia de metales preciosos, como oro y plata, de las colonias españolas impulsó el comercio europeo y financió el crecimiento del capitalismo. La riqueza acumulada por España contribuyó a su condición de potencia mundial dominante durante la época dorada del capitalismo. Estos fueron solo algunos de los primeros países que surgieron como potencias mundiales con el advenimiento del capitalismo. El surgimiento del capitalismo y su interconexión con el comercio y la exploración globales remodelaron el panorama geopolítico y sentaron las bases para el mundo en el que vivimos hoy. A medida que continuamos explorando el impacto del capitalismo y el ascenso de las potencias mundiales, es importante recordar las complejas historias y la interconexión de estas naciones. La historia del desarrollo del capitalismo, y su entrelazamiento con la dinámica del poder global es una narrativa continua que continúa dando forma a nuestro mundo. A medida que profundizamos en la historia de los países que se convirtieron en potencias mundiales con el comienzo del capitalismo, nos encontramos con Francia como otro actor importante en esta narrativa. Con sus ricos recursos, su ubicación estratégica y su fuerza laboral calificada, Francia saltó a la fama como una importante potencia global. Durante el reinado de Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, Francia se convirtió en una monarquía centralizada que se centró en expandir su poder económico. El establecimiento de industrias de lujo, como la moda, el perfume y el vino, ayudó a impulsar el crecimiento económico de Francia, y a solidificar su posición como potencia mundial. La Revolución Francesa de finales del siglo XVIII trajo importantes cambios políticos y sociales que sentaron aún más las bases para el desarrollo del capitalismo. La abolición del feudalismo y la implementación de nuevas políticas económicas encaminaron a Francia hacia la modernización y la prosperidad económica. Volviendo nuestra atención a Prusia, encontramos otro país que experimentó una transformación con el surgimiento del capitalismo. El desarrollo de un ejército fuerte, junto con astutas reformas económicas, impulsó a Prusia a una posición de poder e influencia. Bajo el liderazgo de Federico el Grande, Prusia amplió sus territorios e implementó políticas para estimular el desarrollo agrícola e industrial. Esto sentó las bases para la eventual unificación de Alemania, y el posterior ascenso de Alemania como potencia mundial. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo, Estados Unidos estaba en su propia trayectoria hacia convertirse en una superpotencia global. Con sus vastos recursos naturales, su espíritu empresarial y su compromiso con el capitalismo de libre mercado, Estados Unidos avanzó en crecimiento económico e influencia. La revolución industrial en Estados Unidos, junto con sus fronteras en expansión y pensadores innovadores, creó un entorno propicio para desarrollar una poderosa nación capitalista.
Estados Unidos se convirtió en un líder mundial en industrias como la manufactura, las finanzas y la tecnología. El crecimiento de la economía estadounidense a finales del siglo XIX y principios del XX impulsó a la nación a la vanguardia del escenario global. Las empresas estadounidenses se convirtieron en actores dominantes en varios sectores, y Estados Unidos surgió como una potencia militar y económica. En Asia, Japón experimentó un cambio transformador con el inicio del capitalismo. Durante la restauración Meiji a finales del siglo XIX, Japón se embarcó en una campaña de modernización que tenía como objetivo alcanzar a las potencias occidentales. El gobierno japonés implementó políticas de industrialización, invirtió en infraestructura y adoptó tecnologías y prácticas occidentales. El éxito de estas reformas permitió a Japón industrializarse rápidamente y establecerse como una formidable potencia mundial. Las políticas expansionistas y la destreza militar de Japón solidificaron aún más su estatus como actor importante en el escenario global. El surgimiento del capitalismo jugó un papel fundamental en la transformación de Japón, y permitió que la nación se convirtiera en una fuerza a tener en cuenta. Al observar estos ejemplos, se hace evidente que el advenimiento del capitalismo revolucionó la dinámica del poder mundial. El crecimiento económico, el dominio comercial y los avances tecnológicos impulsaron a estos países a posiciones de influencia global, y sentaron las bases para el mundo interconectado en el que vivimos hoy. A lo largo de la historia, el ascenso y la caída de las potencias mundiales se han entrelazado con los reflujos y flujos del capitalismo. Si bien los caminos de estos países hacia el poder y los impactos del capitalismo han variado, todos comparten un hilo conductor en su búsqueda de prosperidad económica y dominio global. La historia de los primeros países que fueron potencias mundiales con el comienzo del capitalismo es compleja y multifacética que continúa dando forma a nuestro mundo contemporáneo. Es crucial comprender el contexto histórico, las transformaciones sociales y la interconexión global que han desempeñado un papel fundamental en esta narrativa. A medida que avanzamos, es esencial examinar críticamente los legados de estas potencias mundiales y las implicaciones éticas del capitalismo. Al comprender los contextos históricos y las consecuencias, podemos configurar un futuro más equitativo y sostenible. La exploración de los primeros países que se convirtieron en potencias mundiales con el advenimiento del capitalismo proporciona información valiosa sobre la interconexión de la economía, la política y la dinámica del poder global. Al profundizar en esta historia, obtenemos un aprecio más profundo por las fuerzas que han dado forma a nuestro mundo actual. El impacto del capitalismo en las potencias mundiales continúa evolucionando, y depende de nosotros navegar por sus complejidades, y luchar por un futuro en el que la prosperidad vaya acompañada de justicia, gestión ambiental y progreso social.